Mi mensaje, mi mensaje el día de hoy le he titulado El amor de Cristo por las naciones. El amor de Cristo por las naciones. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en el capítulo 56 del libro de Isaías. Isaías 56. Y voy a leer a partir del versículo 3. Voy a leer desde el 1, pero voy a leer del versículo 3 hasta el versículo 8. Es un texto muy particular y nomás para darles el contexto bíblico. Esto está escrito, Isaías fue profeta de Israel cuando Israel estaba ya en Babilonia, cuando Judá pues estaba ya en Babilonia. Y este texto trata del templo, está hablando Isaías del templo, ya sea que estaba profetizando de algo que iba a suceder después en la reconstrucción del templo cuando regresara el pueblo de Babilonia, o ya habían regresado y él ya está teniendo en mente la reconstrucción del culto en el templo en Jerusalén. Entonces dice esto así en Isaías 56, que el extranjero que se ha llegado al Señor no diga, ciertamente el Señor me separará de su pueblo. Ni diga el eunuco, soy un árbol seco, porque así dice el Señor, a los eunucos que guardan mis días de reposo, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto, les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré nombre eterno que nunca será borrado. Y a los extranjeros que se unan al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Declara el Señor, que reúne a los dispersos de Israel. Todavía les juntaré otros a los ya reunidos. Bien, hermanos, ustedes y nosotros en Juárez de manera particular, porque tenemos una historia de más de 25 años, quería yo preguntar, ¿cuántos de ustedes aquí tienen 25 años, no menos de 25, de 20 a 25 años en esta congregación? Levanten la mano. Ok. Ahora, ¿cuántos de ustedes aquí tienen 5 años o menos en esta congregación? Ok. Todos los demás, el sándwich que está ahí en medio, más o menos igual. O sea, hace 25 años un grupo pequeño se vino, plantaron esta iglesia y se estableció Misión de Gracia. Salieron de Juárez, ¿verdad? Como peregrinos, se vinieron a El Paso, establecieron esta iglesia y ahora toda esa gente que tiene menos de 5 años, ¿verdad? Tal vez, o sea, el año pasado que celebraron 25 años, me imagino que repasaron la historia de la fundación de la iglesia, cómo se sembró esta iglesia. Ese proceso de plantación de iglesias es lo que distingue a Gracia Soberana. Nuestro ministerio, Gracia Soberana, se estableció para plantar y cuidar iglesias. ¿Okay? Eso es básicamente nuestra misión. Plantamos iglesias y cuidamos de esas iglesias, ¿verdad? Ahora, no solamente se plantó esta iglesia hace 25 años, habían plantado ya otras iglesias anteriormente, en Aguascalientes, en Tijuana, en el poniente de Ciudad Juárez. Pero, Gracia Soberana todavía no estábamos tan establecidos como para
entender y estructurar todo nuestro ministerio. El Señor nos llevó a un proceso de establecer un orden, un libro de gobierno, establecer una doctrina sana con una declaración de fe que probablemente muchos de ustedes ya conocen. Y entonces ahora estamos trabajando juntos, unidos, para poder alcanzar más naciones, poder plantar más iglesias, poder adoptar también iglesias que quieren integrarse a Gracia Soberana. Usualmente en Latinoamérica son iglesias pequeñas que están empezando, y de tal forma que ahorita yo realmente no sé cuántas iglesias hay en Gracia Soberana. Sé que estamos trabajando como Gracia Soberana en 47 diferentes países y en 6 continentes. No sé si haya personas que están contando, ¿verdad? Pero sí sabemos eso, que hay una presencia de Gracia Soberana. Estamos trabajando a veces abriendo camino en otros lados, ya estableciendo lo mismo que está establecido en México. El siguiente país que se va a establecer como una denominación nacional va a ser Filipinas. Entonces, en diferentes niveles, todos estamos involucrados haciendo esto. Su participación en Gracia Soberana incluye que nosotros podemos seguir plantando iglesias. Por ejemplo, en México el año pasado se plantaron 2 iglesias, una en Reynosa, Tamaulipas. Y a veces que digo Reynosa, Tamaulipas, me preguntan, ¿y por qué en Reynosa, Tamaulipas? Digo, pues porque hay una iglesia en Juárez, pues también debe haber una iglesia en Reynosa, Tamaulipas, ¿no? Que es una iglesia hermana, nomás un poco más pequeña, que es muy parecido en su dinámica, casi muy parecido que lo que es Ciudad Juárez. Y se plantó otra iglesia en Guajuapan, Oaxaca, ¿verdad? Y esos ya son en sí una historia, tienen 1 año. Ambas iglesias están buscando un nuevo local porque ya no se pueden reunir en una casa, y están buscando, y les pido que sigan orando por ustedes, por el pastor Israel, que está en Guajuapan, y el pastor Marcelo, que está en Reynosa. Yo sé que ustedes oran, ustedes participaron directamente en apoyar estas iglesias están bien, y en pronto tiempo van a ser ya iglesias muy bien establecidas. Lo que yo quiero hablar, tomando como base Isaías, es primero que nada establecer lo que es el corazón de Dios. Y aquí están 2 tipos de personas reflejadas. Primero de ellos están los eunucos, que para los que tal vez no sepan lo que es un eunuco, los eunucos eran hombres que habían sido, tradicionalmente en la Biblia, cuando se habla de un eunuco, son hombres que fueron castrados intencionalmente para que pudieran servir como mayordomos de cámara o administradores en los imperios antiguos, ¿verdad? O también había personas que eran estériles, o básicamente que realmente eran eunucos naturales. Él está a través de hablando de los eunucos y de los extranjeros, aquellas personas que no eran judíos, ¿ok? Extranjeros, cuando la Biblia en el Antiguo Testamento, oigan, extranjeros son personas que no son judíos, que en el Nuevo Testamento se les llama gentiles, ¿verdad? Los pueblos, las naciones que el Señor está considerando aquí en este texto. Y lo que está diciéndonos es que Él quiere extender su gracia salvadora a todo tipo de personas y a todo tipo de culturas y de etnias. Esto es lo que está diciendo, o sea, esto es el Señor hablando de una manera sumamente, pues hasta sorprendente, que cómo el Señor quiere bendecir a estas personas. Y eso nos muestra el corazón de Dios que nosotros tenemos que ver, porque nosotros es muy fácil, hermanos, que nos volvamos insensibles, o no tanto insensibles, pero que dejemos a un lado lo que para el Señor es muy importante. Y una de esas áreas que usualmente dejamos a un lado es el evangelismo, y mucho más el alcance de las naciones. Es muy fácil como iglesias concentrarnos tanto
en nosotros, en nuestras necesidades, en nuestros proyectos. Si yo escuchara, yo no sé cuántas personas embarazadas hay en la iglesia, yo estamos muy contentos como familia porque una hija adoptiva nuestra está embarazada y tiene un embarazo crítico, pero milagrosamente se embarazaron 2 personas en Juárez y estamos así como que con mucha expectativa de esos bebés. Pero 12 bebés, yo digo, ¿cómo no estar concentrados en edificar familias, en fortalecer los matrimonios, en educar a los niños? Este ministerio tan fabuloso que tienen aquí de Aguana, que alcanza cientos de niños, ¿cómo no concentrarse en eso? Y yo digo, amén, adelante, lo debemos hacer, pero no debemos olvidar que hay otros en el corazón de Dios. Hay otros. En este caso hay personas que eran marginadas y que eran echadas fuera, ¿verdad?, del culto del Señor por su condición física y en otro contexto los extranjeros eran personas que también eran rechazadas, aunque en la revelación bíblica siempre estuvieron incluidas. Entonces vamos a empezar a ver un poquito de la sección porque como les digo, a mí me impactó mucho este texto cuando lo he leído y lo he escuchado varias veces, ¿verdad? Porque nuestro Dios quiere que su redención alcance a los marginados y a los extranjeros, a todos los pueblos, pero quiere que nosotros, su iglesia, amemos a los marginados y a los extranjeros para que su redención nos alcance. El Señor quiere que nosotros como su iglesia lo tengamos en nuestro corazón. Entonces, número 1, quiero empezar con mi primer punto. El Señor ama a los marginados y rechazados. Cuando el Señor me salvó el 19 de marzo de 1978 por un testimonio de Kena, ¿verdad? Ella no me decía mucho, pero me decía, mira, el Señor Jesús te ama. Eso era en los 70s, era una cosa que nosotros decíamos, es que Jesús te ama, Jesús te ama. No sé si se diga tanto así ahora, ¿verdad? Pero a mí me impactó eso. Y cuando vino Jesús a mi vida esa noche, en la madrugada del 19 de marzo, a mí lo que más me impactó, y por 6 meses no podía yo de gozarme en el hecho que Dios me amaba a mí. Yo no creía que Dios, yo no creía que ni las personas, ni Dios, ni nadie podía amarme a mí. Y eso me sobrecogió, eso me afectó, y a todo creyente saber que Dios te amó a pesar de tus pecados, tus rebeliones, tus flaquezas, tus deficiencias, tus delitos, y te amó por pura gracia y te salvó, es algo que tú tienes que tener muy cerca de tu corazón. Y nunca te debes olvidar de eso, ¿verdad? Entonces, cuando aquí el Señor habla de los eunucos y los incluye en su propósito, es algo también sorprendente. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio 23, versículo 1, el Señor prohíbe que los castrados, que los eunucos entren a la asamblea del Señor. No podían tener parte de la iglesia, ¿verdad? En aquel entonces era la asamblea. Había un estigma hacia ellos. Había una especie como de mancha. Estas eran gentes que que eran indignos y que la gente así los consideraba. Eran repudiados, ¿verdad? Eran rechazados. Estaban marginados del culto. Y una de las razones era porque los eunucos, no había esa costumbre en Israel, pero sí la había en todos los demás reinos. Entonces un eunuco venía ya con la cultura y con las costumbres de otros países, y tal vez era una de las razones por las que el Señor les dijo, mire, para empezar, estos hombres no los incluyan. Pero había también otro estigma, el hecho de que eran estériles, ¿verdad?
en la antigüedad lo que más se apreciaba y la mayor bendición es que tuvieras muchos hijos. Una persona que no tenía hijos era una persona que se consideraba que Dios los había castigado y que por eso no tenían hijos. Entonces el hombre bendecido era aquel que se le daban muchos hijos. Pero aquí el Señor le está diciendo que él iba a extender salvación a los eunucos que tuvieran fe y que lo buscaran con sinceridad y se sometieran a su voluntad. Y les da esta promesa extraordinaria en el versículo 5. Les dice: les daré en mi casa y en mis muros un lugar. Y aunque ahí hace referencia al templo, tiene una referencia eterna. Fíjense, dice: y un nombre mejor que el de hijos e hijas, les daré nombre eterno que nunca será borrado. Un lugar en su casa y con un nombre eterno que nunca será borrado. Les está ofreciendo una salvación eterna. ¿Y cómo puede el Señor? O sea, si yo he dicho, ¿verdad? Y he escrito que la mayor bendición que puede tener cualquier persona es ser llamada hijo de Dios o hija de Dios. Aquí está diciendo el Señor: pues yo a ellos les voy a dar un mejor nombre que eso. No sé qué puede ser, pero un nombre eterno. Y aquí me resuena lo que el Señor Jesús, el principio del reino de Dios, que los primeros serán los últimos y los últimos serán primeros, hermano. Y lo que me dice es, hermanos, que nosotros en el reino va a haber personas más cerca de Jesús que aquí en esta tierra nosotros rechazábamos. Que nosotros tal vez repudiábamos, y en el reino van a estar cerquita de Jesús y nosotros atrás de ellos. Fíjense qué tremendo. Y tenemos que hacernos esta pregunta: ¿quiénes son entonces nuestros eunucos? ¿Quiénes son esas personas que probablemente se sientan descalificadas de parte de Dios y rechazados por el mundo, y en especial rechazados por la iglesia? ¿Quiénes son ese tipo de personas? Y yo, la manera como yo lo he interpretado en mi propia vida y con la manera que le he hablado y le he tratado de explicar a la gente, es esta: ¿quiénes son esas personas que tú desearías que el Señor salve, pero que si vienen a la iglesia no te gustaría que se sienten enseguida de ti? Y yo se los traje a la congregación así, de esa forma, para prepararlos, porque hace unos bastantes años, ya como 20 años, patrocinamos un ministerio que se llamaba Misericordia y Vida, que estaba dirigido por el hermano del Güero Aldrete, por Manuel y su esposa Lupita, que ellos se dedicaron a recoger personas infectadas de SIDA que estaban en la calle, que habían sido rechazados por sus familias, que habían sido rechazados por los hospitales y que literalmente los habían dejado en la calle para que se murieran ahí. Y el ministerio empezó porque para esta pareja no era aceptable que estas personas, que ningún ser humano se muriera así en la calle. Y los empezaron a recoger y teníamos un centro y se habilitó como hospital, y con medio de unas ofrendas lo habilitamos con camas de hospital y con todos los recursos. Ahorita el doctor encargado de ese centro médicamente es miembro de la congregación ahí en Juárez aún. Entonces llegó un momento donde me preguntaban ellos: oye, se están convirtiendo, hubo sanidades milagrosas ahí, pero ustedes, o sea, cuando una persona está muriendo de SIDA, hermanos, son esqueletos andando, o sea, su piel negra es una cosa tremenda, huelen a muerte, literalmente.
Y le dije, claro que deben de venir a la iglesia. Pero luego, ¿y qué va a hacer la iglesia? ¿Verdad? Y amas de casa me preguntaban, ¿y qué vamos a hacer si quieren ir al baño? ¿Y qué vamos a hacer con nuestros niños? Y si infectan a otras personas, etcétera. Dije, les decía yo, ok, entonces que no vengan. Quieren de Cristo, que no vengan. Como una vez que vino una persona conmigo y me dice, oye, ¿qué vas a hacer? ¿De qué? Me dice, pues, ¿qué no viste que vino fulano de tal? Y le digo, pues no lo conozco. Dice, no, pues es uno de los más grandes narcos aquí de Juárez. Dije, qué buena onda. ¿Cómo que qué buena onda? Dice, y si vienen y lo quieren ejecutar aquí y nos matan, pues nos vamos en grupo al Señor, ¿verdad? Nos vamos. Piensa, ¿quiénes son esas personas que tú quisieras que el Señor alcance, pero que no te gustaría que vinieran a esta iglesia, se integraran aquí, se sentaran a tu lado, o trajeran sus niños y sus niños vinieran a Juana con los tuyos? Piensa, en nuestra iglesia han llegado personas que salen del Cerezo y se van directo a la iglesia. Personas no solamente expresidiarios, sino personas con los que he hablado, ¿verdad?, que me han confesado sus crímenes de tipo sexual. Personas que vienen de estilos de vida entregados a la homosexualidad. Hemos tenido personas que han entrado a la iglesia que vienen vestidos de mujer, pero no son mujeres. Piensa tú, ¿tiene el Señor un corazón para esas personas? ¿O no las quiere el Señor en su reino? Si aquí está hablando de eunucos, hermanos, yo estoy diciendo, el Señor también quiere personas como esas en su reino. Y ahorita, principalmente en este país, hay personas que se están automutilando, ¿verdad?, que se están haciendo eunucos por su propia mano. ¿Por qué es importante esto, hermanos? No para que tengan ustedes mayor diversidad en su iglesia, porque lo importante es que tengamos el corazón de Jesús. Porque el Señor, al final de cuentas, Él agrega a la iglesia a los que Él quiera agregar. Pero si Él quiere agregar eunucos aquí, hermanos, tenemos que estar seguros que nosotros tenemos el corazón de Cristo para con ellos. Y se ve, ustedes tienen un ministerio de oración impresionante. Yo les agradezco que frecuentemente han de orar por mí, por la iglesia en Juárez y las iglesias en México. Pero yo les pediría que esto esté en sus oraciones. Nosotros hemos orado públicamente como iglesia pidiéndole al Señor que nos traiga gente que nadie más quiere. Y una vez me dio mucha tristeza, ¿verdad? Me entrevistaron en la televisión y la persona que me estaba entrevistando estaba viviendo con otra persona del mismo sexo. Y me dijo que habían ido a una iglesia en Juárez y que el pastor habló con ellas y les dijo, ¿saben qué? Yo creo que esta iglesia no es la iglesia que ustedes necesitan. Y ella se acercó conmigo y me dijo, si nosotros fuéramos a tu iglesia, ustedes nos dejarían entrar. Yo digo, ¿cómo está la iglesia que gente piense, cualquier persona piense que no puede entrar a una iglesia? Hermanos, pídanle al Señor que les dé ese corazón y vivan sus vidas de tal forma que si ellos vienen aquí, sepan que Cristo los recibe, porque los ve a ustedes. El segundo tipo de personas son los extranjeros. El segundo punto es, no solamente el Señor ama
a los marginados y rechazados. El Señor ama a todos los pueblos. Y es interesante porque el Señor les da esta profecía. Y ahorita voy a leer otra profecía de Isaías también en el capítulo 2, muy importante. El Señor les da esta profecía, pero primero los dejó experimentar el vivir como exiliados en Babilonia. Y por ejemplo el Salmo 137 nos dice lo difícil que era para ellos que los babilonios pues no sé cómo los tentaban, se burlaban de ellos y les decían, a ver, cántenos una canción ustedes de que cantaban ustedes allá cuando estaban en Israel. Y dice el salmista, pues ¿cómo nos vamos nosotros a alegrar en algo así? Es algo triste, pero ellos lo hacían para que les diera tristeza que no estaban y duraron ahí 70 años. Les da esta profecía sabiendo el pueblo lo que se siente vivir en un país donde tú estás exiliado, refugiado, donde no hablan tu idioma, donde no es tu cultura, donde no se vive tu religión. Y el Señor les dice entonces a ellos, yo amo a los extranjeros. Y ustedes son mi pueblo escogido, le estoy hablando a mi pueblo escogido, pero mi pueblo escogido yo lo mandé a Babilonia para que supieran el privilegio que es que sean mi pueblo escogido, pero ahora que ya están de regreso les digo, y no rechacen a los extranjeros. Porque siempre ha habido extranjeros en el pueblo escogido. Cuando Israel salió de Egipto, entre esas 2 millones de personas que se estima que salieron de Egipto, venían muchos extranjeros, dice la Biblia. Venían egipcios y otros esclavos de otras culturas que se habían hecho amigos de los judíos, sus coesclavos. A lo mejor trabajaban ahí cargando piedras y uno era judío y otro era africano del sur o de Etiopía o de algún lado así. Esos salieron junto con ellos. Entonces, aquí lo que dice en el versículo 7 y 8 es impresionante, ¿verdad? Porque Él está diciendo que a los extranjeros que se unan al Señor, Él los dice, Él los va a alegrar, dice, los voy a traer a mi santo monte, los voy a alegrar en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar. Lo que ellos me traigan, yo lo voy a recibir. Y luego dice esta frase que el Señor Jesús también repitió cuando limpió el templo, que les dijo, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, no nomás para Israel. Y los judíos pensaban que el Señor había venido a salvarlos por ellos, pero Él vino a salvar a Israel para que Israel entonces fuera el vehículo y el medio para la salvación de todos los pueblos, y eso nosotros ya lo sabemos. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, declara el Señor Dios, que reúne a los dispersos de Israel, y luego les dice, y todavía les juntaré otros a los ya reunidos. Hermanos, a menos de que tú seas un judío nacido en Judá, que muy poquita gente es así, nosotros somos parte de los otros mencionados. El Señor estaba incluyendo a las naciones en sus propósitos. Miren Isaías capítulo 2. Esta es una profecía muy importante en la Biblia. Los textos más conocidos de Isaías 2 y 3. Acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, del cual habló el profeta. 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 Del cual habló el profeta.
a la casa del Dios de Jacob para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Obviamente esta profecía tiene implicaciones mesiánicas. Aquí está apuntando primero que nada a Cristo. En los postreros días van a venir días, dice, donde de Jerusalén va a salir la palabra del Señor a todo el mundo. Y eso es exactamente lo que pasó en Pentecostés, que se va a celebrar el próximo domingo. De Jerusalén, por medio del derramamiento del Espíritu Santo, salió la palabra del Señor a todas las naciones. Y los discípulos que estaban reunidos ahí empezaron a hablar en lenguas, en otros idiomas, la palabra del Señor a judíos de todo el mundo. Hermanos, sin embargo, como tenemos esta tendencia a ser religiosos. El mismo Pedro que les predicó a todos esos judíos de todo el mundo, el primer sermón evangelístico registrado en la Biblia, donde se convirtieron ahí 3,000 personas. Ese mismo Pedro, cuando el Señor lo llevó milagrosamente a ir a predicarle a un centurión romano a su casa, le pidieron cuentas de cómo es posible que tú hayas entrado a la casa de ese pagano. Hasta que él les explicó, pero es que yo no hice nada, o sea, a mí me llevó el Señor y luego el Espíritu Santo se derramó ahí, y pues ya, ¿qué hacía? Así se defendió Pedro y logró que le aceptaran. Entonces el Señor, dijeron ellos, ¿va? Entonces el Señor no hace acepción de personas. No, el Señor no hace acepción de personas. Eso lo dijeron en Hechos, ¿verdad? Pedro tomó la palabra y dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. El mensaje que él envió al pueblo de Israel, predicando de paz por medio de Jesucristo, es este: Él es Señor de todos. Hermanos, esto debe estar bien claro entre nosotros. El corazón del Señor por las naciones, el que no hace acepción de personas, lo predicó o lo escribió Moisés desde el libro de Deuteronomio. Antes de que entraran a la tierra prometida, les dijo: el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. Muestren pues amor al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Muestren amor. Ahí está la clave. Esto de que por medio de Israel iba a venir la palabra para todas las naciones está ilustrado en esta profecía de Zacarías, que es un texto que desde que lo leí me impactó y se me hizo tan conmovedor, porque yo ya lo veo como creyente. Estos somos los creyentes, lo que está escribiendo aquí en Zacarías capítulo 8, versículo 20. Dice así dice el Señor de los ejércitos: y será que aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de una irán a otra diciendo: vamos sin demora a implorar el favor del Señor y a buscar al Señor de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor del Señor. Y así dice el Señor de los ejércitos: en aquellos días 10 hombres de todas las lenguas de las naciones tomarán el vestido de un judío diciendo: iremos con ustedes porque hemos oído que Dios está con ustedes. Y a mí nunca me ha pasado eso, hermanos. ¿Cómo me gustaría que me pasara esto? ¿Cómo le gustaría a Helman que le pasara esto? Yo no sé si a Helman le ha pasado, pero no creo que haya llegado a que 10 personas se le cuelguen. Déjame ir contigo a la iglesia.
Llévame contigo porque sé que Dios está contigo y yo quiero ir contigo. ¿Cómo me encantaría que alguien me dijera eso? Pero ese es el corazón de Dios. Y ahí está señalando no solamente algo que a lo mejor yo cuando estuve en Israel, cuando estuvimos Ken y yo en Israel, nos decían los guías y las personas que conocimos allá, personas judías muy religiosas y muy entregadas, decían, las profecías de Isaías, dice, nosotros las vemos cumplidas aquí, ¿verdad? Y nosotros también, ¿verdad? Cuando fuimos al templo, al patio ahí donde está el muro de los lamentos, que es un muro de los cimientos de donde estaba antes el templo, había, creo que eran africanos, o había unos chinitos, había un grupo ahí grande y estaban ahí cantando y así como haciendo la ronda, ¿no? Que se agarran de las manos y bailando. De todas las naciones estaban ahí adorando al Señor. Y la gran mayoría de toda la gente que estaba ahí eran cristianos. Pero no está necesariamente señalando eso. Está hablando que Dios, cómo extiende Dios su reino, y lo extiende por medio de nosotros. Por medio de los que ya estamos dentro. Nosotros somos la puerta por la que entran otros, ¿verdad?, a su reino. Por eso Jesús se enoja tanto con los comerciantes que están en el templo y les dice, ¿qué están haciendo aquí? Y empieza a tirarles las mesas y a tirar las monedas y a soltar las palomas y a los animales, limpiando el templo, porque en donde estaban sentados estas gentes, ¿verdad?, se fueron ya como no sé si ustedes han viajado al interior del país, ¿verdad?, pero como los tianguis que se ponen en las plazas, si dejas tú poner a un estanquillo ahí, una carpita vendiendo raspas, a la siguiente semana hay 10, y a la siguiente semana hay 20, y del ratito ya tomaron posesión de la calle y ya nadie los puede quitar. Eso pasó en el templo. Se fueron yendo del camino que iba hacia el templo, donde iban subiendo para entrar al templo, se fueron metiendo y estaban invadieron el patio. ¿Cómo creen que se llamaba el patio del templo? El patio era el patio de los gentiles. Era donde podían ir todos los extranjeros a adorar al Señor. Y los judíos lo tenían invadido con el comercio. Entonces dice el Señor, esta es una casa de oración. Cita también Jeremías, ¿verdad? Y ustedes le hicieron cueva de ladrones. La iglesia, hermanos, nunca debe no solamente distraerse, sino agregar cosas a su vida que luego impida que otros vengan a ella. Porque nuestro ministerio es el ministerio que Pedro dice, nosotros fuimos adquiridos por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es nuestro ministerio, dice Pedro, 1 Pedro 2. Nuestro ministerio es anunciar las virtudes que nos llamó, aquel que nos llamó de las tinieblas donde estábamos a su luz admirable. Pero fíjense en el contexto. Pedro dice, le recuerdan las iglesias. ¿Por qué? Dice, porque ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes, dice, ustedes no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Por eso es que ahora ustedes tienen que ser luz para sus pueblos. Entonces te hago una pregunta similar. ¿Quiénes son nuestros extranjeros? Volviendo un poquito a lo de los eunucos, El Paso y Juárez, hermanos, hemos visto esos extranjeros en nuestra casa. O sea, cuando estaba la crisis tremenda, iba el grupo de consejería al refugio para migrantes, a uno de los refugios para migrantes donde les permitían ministrarle personalmente y darles consejería a la gente que venía. Estaban ahí. Había gente de todos los países imaginables. De Europa, de África, del Caribe, de Centroamérica, de Sudamérica, de todos lados.
Juárez estaba invadida de migrantes. Nos daba mucho gusto cuando algunos de ellos iban a la iglesia. Lo que nos daba tristeza es que casi todo lo que querían era venirse para acá. Eventualmente tuvimos tiempos cortos en que se les pudo tratar de servir. En el sur, en la iglesia de Guadalajara, por ejemplo, hay un buen número de personas que se han quedado ahí, ¿verdad? En la iglesia de la Ciudad de México también hay personas que sí se quedaron. Nosotros no tenemos muchas personas que se han quedado en la iglesia de otros. Entonces los migrantes, para empezar, o sea, esos pues representan eso, ¿verdad? Y la migración, hermanos, no es tema de política. Para el creyente, la migración es un fenómeno que está en la Biblia, donde se dice: tú tienes que abrirle las puertas al migrante. No es cuestión de política, eso es cuestión. Los políticos se encargan de ver qué hacen, pero nosotros tenemos que entender que el Señor ama a todas las naciones. Por ejemplo, la iglesia que está en Arandas, Jalisco, ahí iban todos los misioneros y se regresaban a su casa porque nunca lograban ni un convertido. Cuando empezó a haber fruto de conversiones, ¿saben quiénes eran? ¿Por qué empezó a convertirse la gente en los Altos de Jalisco? Que es una de las, o sea, hay 10 veces más puntos porcentuales de cristianos en Irán que en los Altos de Jalisco. Cuando nosotros fuimos, había 20 ciudades que tenían 0.1% de convertidos. En Arandas, cuando fuimos, y Germán se acuerda de esto, contamos, no llegamos nosotros a 30 creyentes en una ciudad de 70,000 habitantes. ¿Ok? Esos 30 que contamos en Arandas, ¿saben cómo se están convirtiendo? Porque todos sus hijos se habían venido de migrantes a Estados Unidos y acá los recibieron en las iglesias, se convirtieron, les hablaron a sus familiares y los familiares les abrieron la puerta a los misioneros que estaban allá. Algunos de ellos regresaron. Ahorita una de las iglesias en Arandas está dirigida por un muchacho que su papá fue migrante en Estados Unidos. Se casó con una americana y ahora regresaron a los Altos de Jalisco a establecer una iglesia ahí también. Me encanta ese testimonio, ¿verdad? No solamente los migrantes que vinieron a Estados Unidos, sino migrantes chiapanecos que se cambiaron a vivir ahí para trabajar en los campos, porque no había hombres, porque todos los hombres se habían venido a Estados Unidos. Esos migrantes chiapanecos eran cristianos y ellos empezaron a hablarle a la gente y empezaban a buscar iglesias, ¿verdad? Pero esta charla no es tanto sobre los migrantes, sino sobre las naciones. Porque si batallamos para tener un corazón para los migrantes que tenemos afuera de nuestra casa, ¿qué de aquellos que están tan lejos que no sabemos ni cómo se llama su país? ¿Cómo mantenemos un corazón por las naciones de países que cuando yo fui a la escuela en la primaria, que hace 60 años, que me enseñaron los países de África y cuáles eran las capitales, ese mapa no existe ya. Está todo completamente cambiado. Lo mismo Europa, ¿verdad? Y no se diga Asia. O sea, no sé ni los nombres de los países ya de todo el mundo. Antes los sabía, ahora ya no. ¿Cómo le hacemos nosotros para tener el corazón de Dios en un mundo tan diverso, con tantas necesidades, con tantas cosas? Ahorita Helman decía que oráramos por la lluvia. Se te olvidó decir, Señor, que llueva aquí en El Paso y Juárez, o en Chihuahua y Texas. Porque acá está lloviendo en Nigeria, llevan de las últimas lluvias 173 muertos por exceso de lluvia. El problema no es que no llueve, el problema es que no llueve en ciertos lugares y llueve de más en otros. Entonces, hermanos, eso es lo que nos afecta, el
Miren, yo tengo una imagen que a mí me sirvió mucho, que el Señor una vez me habló por medio de una foto de una mujer que salió en la portada del Newsweek. Era una mujer del sur de Sudán y la tomaron una foto con su bebé que se estaba muriendo de hambre. Y decía algo así como: su bebé se está muriendo de hambre porque es cristiana. El sur de Sudán eran cristianos, el norte de Sudán eran musulmanes, pero la única manera que podía entrar la ayuda internacional era por el norte, pero los del norte no se la daban a los del sur porque eran creyentes. Y cuando yo vi eso me dio tristeza, pero el Señor me mostró algo, me dijo: ella clama a mí. Y yo me lo imaginé así, como que el Señor está oyendo por un oído el clamor de esta mujer diciéndole: Señor, ten misericordia de mi hijo. Permíteme vivir para que no se me muera mi hijo. ¿Cómo sentiría el Señor en su corazón? Una mujer, porque era cristiana, no le daban acceso a la comida. Y ella clamando a Dios. Y luego yo me puse del otro lado. ¿Qué es lo que yo le estoy pidiendo al Señor? Nunca pude volver a orar igual. Porque a veces oramos con quejas. A veces le pedimos al Señor chiplerías. Muchos estudiantes oran, en lugar de estudiar, le dicen a su mamá: ora por mí porque tengo examen el lunes. La mamá le debe decir: pues ya estudiaste, porque de nada va a servir. El Señor no me va a hacer caso si tú no estudiaste y quieres pasar el examen sin estudiar. Hermanos, Dios está oyendo las oraciones de todas las naciones. Y si hay hombres como esos que se estaban agarrando de los vestidos de un judío para ir a Israel, ¿cuántos no habrá que le están diciendo a Dios: muéstrame si tú estás ahí? Y nosotros, hermanos, podemos estar indiferentes a esos clamores que el Señor está escuchando continuamente de diferentes partes del mundo. Y es lo que yo les quiero compartir, ¿verdad? Para terminar, ¿cómo nosotros entonces, qué podemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros participar en anunciar las virtudes de Cristo a las naciones? Y bueno, obviamente, primero que nada, pues empezamos en nuestro entorno, ¿verdad? La razón por la que nos involucramos nosotros en Arandas es que no podíamos estar pensando en enviar a alguien a Irán si nosotros teníamos aquí en nuestro patio, ¿verdad?, en el estado de Jalisco, una región que no tenía el evangelio. Empezamos en nuestro entorno, en nuestra ciudad, en nuestro país, y creo que es lo que estamos haciendo. Lo hacemos por medio de la predicación del evangelio y la plantación de iglesias. Como lo hizo la primera iglesia, lo estamos haciendo nosotros también, tanto en México como en Estados Unidos. Segundo, y muy importante, hermanos, y esto es así como que algo muy cerca de mi corazón, lo hacemos preparando hombres para ser enviados a otras ciudades. Y una de las cosas que me encanta, en Ciudad Juárez tenemos el colegio de pastores, y una de las cosas que me encanta es ver a esos hombres que están ahí injertados, que dejan sus casas, dejan sus iglesias, se vienen con sus familias a estar un año en Juárez para ser preparados, para ser equipados. Ahorita tenemos una persona de Chiapas, una persona de Veracruz y una persona de Guadalajara, con sus familias. Eso, preparar esos hombres, hermanos, es una misión bien importante, porque algunos de ellos no tienen dinero como para decir: voy a dejar mi trabajo, voy a dejar mi casa, voy a dejar todo, me voy a ir a Juárez. Gracias a Dios que hemos podido construir una serie de apartamentos donde estos hombres viven ahí, ¿verdad? Tenemos capacidad hasta para 5 parejas. Y no les cuesta a ellos nada vivir ahí, pero luego necesitan comer, sus hijos tienen que ir a la escuela, necesitan necesidades, tienen que ir con el doctor, tienen que hacer muchas cosas. Ahorita 2 que están en los apartamentos están embarazadas, ¿verdad? Y se han aliviado estando ahí en los apartamentos.
Entonces, apoyar a estos hombres para que luego salgan, así como salió Israel a plantar en Guajuapan, así como salió Marcelo a plantar en Reynosa, así salgan. Yo tengo un corazón, ¿verdad? Y un deseo que podamos nosotros apoyar a dos parejas. Uno de ellos ya me dijo que sí va a estar allí a partir de septiembre, una pareja que va a plantar una iglesia allá donde están, por donde están las letras, donde dice Juárez, por allá, así para abajo, así, cerca del, no me acuerdo cómo se llama, el Camino Real, así para uno de esos vallecitos que hay por allá. En esa colonia ya hay un lugar, ya hay un grupo, lo que no hay es un pastor, y ya hablamos con ese joven, él ya aceptó venirse con su esposa un año para ser equipado, para luego regresar y que haya una iglesia de Juárez, una iglesia de Gracia Soberana en el surponiente de la ciudad. Otra posibilidad es que venga Isaac Alarcón de Guadalupe, que después de 2 años él regrese a Guadalupe a plantar una iglesia en Guadalupe. Esto es algo bien importante. Esto es lo que sucedió con este hombre que quiero que conozcan. Recientemente Kenny y yo tuvimos el privilegio de estar en la ciudad de San José, Costa Rica, en el servicio de ordenación de un pastor que se llama Juan José Solano. Un testimonio tremendo. Este hombre anduvo vivió 5 años en Irak, tratando de plantar una iglesia en Irak, hasta que ya finalmente lo echaron para afuera, ya no pudo hacerlo. Entonces se vino, plantó una iglesia en San José. En Costa Rica creció esa iglesia, la iglesia de la gracia, levantó a 2 hombres a esperar el tiempo en que pudiera volver a ser enviado. Y les quiero enseñar la foto, tienen la foto de Juan José y su esposa Laura y sus niñitos Felipe y Elena, que el 20 de abril de este mes, 2 semanas después de que fue ordenado, salió con su familia al Líbano. Ustedes no saben nada del Líbano, hermanos. Líbano está controlada y gobernada por Hezbollah, que son los hermanos al norte de Hamás de Gaza. ¿Okay? Los palestinos salieron del territorio, unos se fueron a Gaza, otros se fueron no me acuerdo cómo se llama la otra región ahí en Israel, y otros se fueron al Líbano. Derrocaron el gobierno del Líbano y controlan el gobierno ahora del Líbano. Ahí Juan José se fue a plantar una iglesia. Nuestro hermano, ordenado en gracia soberana. Y ahora tenemos la oportunidad de apoyarlo. Ahorita para empezar tienen que aprender a hablar árabe, ¿verdad? Y francés. Pero este es un hombre, es tan increíble su testimonio que tenemos ese privilegio. Así como él, hay hombres que se han ido a Italia, que se han ido a Etiopía, que se han ido a Turquía, que se han ido a Australia. Hombres que se preparan y luego dicen, yo quiero que me manden. No salieron de allá, sino este es costarricense, es tico, y ahora va a estar en Líbano. Hermanos, este es un privilegio para nosotros poder no solamente apoyar la preparación de estos hombres, sino luego también enviarlos. Yo quiero pensar que tal vez haya hombres y mujeres aquí que en un futuro van a decir, yo también quiero ser preparado porque el Señor ha puesto un país en mi corazón. Sentimos que queremos ir a prepararnos para plantar una iglesia en un país no alcanzado. Imagínense eso. Que todas las iglesias de Gracia Soberana Latinoamérica estemos apoyando para enviar gente a los países musulmanes, porque el pastor Alex acaba de ir a Marruecos y todos ahí le dicen, es que los latinoamericanos tenemos una entrada en el mundo musulmán que no tienen ninguna otras culturas, ¿verdad? Y eso es una oportunidad que el Señor nos está dando. Y tercero, nosotros podemos apoyar a iglesias en otras naciones para que la obra prospere por sus esfuerzos. Así como les decía, he tenido el privilegio de conocer
y de compartir con hombres extraordinarios que han plantado cientos de iglesias en Pakistán, que es un país musulmán, en la India, que es un país hindú, y en Nepal, que es un país, pues una mezcla, ¿verdad?, entre las culturas chinas y el hinduismo, y ellos están perseguidos por el hinduismo por predicar el evangelio. Y es muy original la iglesia principal en la ciudad de Katmandú, ¿verdad? Porque ellos tienen 2 edificios y están así como en B. Entonces dice, las mujeres se sientan en una ala y los hombres se sientan en otra, dice, para no revolverlos, dice. Y el pastor de esa iglesia y el que ha plantado ese movimiento, que son como 100 iglesias, su foto está en la oficina de la policía en Katmandú. Pero le pusieron su nombre de nacimiento, pero él ya sabía, hace muchos años se cambió el nombre y se llama Barnabas, o sea, Bernabé. Entonces todo el mundo lo conoce por Bernabé. Ha entrado a la policía a sacar gente de su iglesia de la cárcel, que los metieron en la cárcel por predicar el evangelio, y no lo reconocen y no lo arrestan a él. Hermanos, nosotros estamos trabajando con gente así en diferentes partes del mundo. Les quiero enseñar esta otra foto. Este es mi amigo Michael Granger, que hace, no sé si 6 años creo más o menos, Michael salió del colegio de pastores en Estados Unidos y se fue con su esposa a Etiopía para plantar no solamente una iglesia que está creciendo tremendamente, sino también un colegio de pastores de origen. Plantaron la iglesia, se salvó gente ahí y abrieron un colegio de pastores para preparar pastores. Por medio de ese colegio, esta foto es la ordenación de 2 hombres, 2 pastores que ya fueron ordenados de ese colegio. Estamos hablando de que esto sucedió en 5 años. Yo cuando lo vi me dio tanto gusto de ver esa foto. Ellos ya se están expandiendo en corto plazo. Ya prepararon un hombre para que pudiera ir a Somalia. ¿Saben ustedes lo que es Somalia, hermanos? O sea, ahí está ISIS. ¿No saben quién es ISIS? Sí saben. O sea, ISIS, donde estaba Osama Bin Laden, ahí está la parte de ISIS todavía más fuerte, está en Somalia. Ya está un pastor ahí que quiere ir a Somalia a plantar una iglesia. Ya se plantó una iglesia en Kenia. Está al sur de Etiopía, ¿verdad? Y también ya están empezando a viajar a Sudáfrica, que ahorita también tiene unos problemones tremendos en Sudáfrica por la cuestión racial, en donde están viendo la posibilidad de plantar hombres allá. Ya hay iglesias en África, hay muchas iglesias en Liberia, en Ghana, en Zambia, en Costa de Marfil, donde hablan francés, donde estamos tratando de trabajar con ellos, ayudarles, enseñarles todo lo que sabemos, o todo lo que podemos para apoyarlos, para que África, hermanos, se planten iglesias sanas y que de sana doctrina, que haya hombres preparados. Y la clave está en ese colegio de pastores allí en Etiopía, preparando pastores para mandar a todos estos países. Dios nos está abriendo puertas cada vez más en Asia, en Europa. En Asia, mi amigo Jeffrey Joe, él es un hombre que si yo pudiera, me dirías, ¿qué es un apóstol? Yo te hubiera dicho, un apóstol es alguien que es como Jeffrey Joe. Jeff es un hombre incansable, siempre tiene un gozo y un entusiasmo tremendo. No sabe ni cuántas iglesias han podido plantar ellos, como 200 dice. Filipinas es un país donde hay 1000 islas. Si tú quieres alcanzar Filipinas, tienes que plantar una iglesia en cada isla. Entonces él dice, no hombre, pues 200 no es nada, dice, para lo que es el país. Hablan quién sabe cuántos idiomas, en el sur son musulmanes. Y estos hombres, no les traje una foto, me hubiera gustado traerles una foto. Ahorita va a salir una foto en un video que les voy a enseñar, donde viene, él organizó todas sus iglesias, los equipos de alabanza. Se hizo una conferencia de adoración en Filipinas. Se llenó, fueron 3000 personas, nomás de Gracia Soberana.
Esa misma conferencia la vamos a tener en Juárez el año que entra, por cierto, para que apoyen a sus equipos de alabanza, para que vayan con sus pastores a Juárez. Y vamos a tener un evento especial el 2026 en la conferencia de fieles a su llamado junto con Worship God. Y entonces estamos preparándonos, estamos construyendo para poder abarcar muchas más personas y que vaya más gente. Es el 40 aniversario de la fundación de Gracia Soberana Juárez, del establecimiento como iglesia, y va a ser un tiempo muy especial. Pero Filipinas es algo extraordinario. Ellos ya están escribiendo su libro de gobierno, ya tienen traducido su declaración de fe, y pronto, en 1 o 2 años, ellos van a estar siendo ya Gracia Soberana Filipinas. Estamos apoyando misioneros que están en Indonesia, en China, en Turquía, no se diga en Australia, donde también está creciendo la obra allá. Además, en Latinoamérica, de estas iglesias en Costa Rica, hermanos, hay 5 o 6 iglesias en Costa Rica. Hay 2 iglesias en Bolivia, hay 3 iglesias en Colombia, 2 o 3 iglesias en Brasil y 3 iglesias en Cuba que estamos apoyando y que nuestros hermanos Manolo y Toño fueron recientemente en el mes de abril, mayo. Es una foto que les quiero enseñar de los hermanitos allá. Eso es cuando empezamos, los primeros pastores con los que nos juntamos. Muy queridos, es una obra, hermanos, si ustedes supieran lo que cuesta sobrevivir en Cuba y cómo ellos han sido tan abatidos porque no saben lo que van a comer el día de mañana. No saben si van a tener luz, no saben si van a tener gas. No tienen medicinas, las farmacias literalmente tienen un rótulo en la puerta que dice no tenemos medicinas. No hay, es triste, pero nos han pedido hasta gasas, jeringas para poder inyectar a las personas. Cosas de lo más esencial no tienen. Pero las iglesias, hay más cristianos porcentualmente en Cuba que en México. Tenemos el privilegio de servirlos y les quiero dar las gracias porque me dice Helman que en este reciente viaje la iglesia de ustedes dio una ofrenda muy generosa para comprar medicinas. Se llevaron una maleta de 25 kilos de puros medicamentos para ellos. Y ya tenemos mucha fe y cuando entramos a Cuba, hermanos, llevamos todo tipo de cosas, ya ni nos preguntan. Ya ni nos preocupamos, o sea, llevamos todo, hasta leche para los bebés llevamos. Sin embargo, el Señor nos ha unido en corazón con estos hombres y yo digo, qué testimonio, necesitamos tanto. Ojalá y pronto puedan enviar a alguno de ustedes en uno de estos viajes, ¿verdad? Y que conozcan y puedan venir a compartir con ustedes. Para nosotros que el Señor nos conceda servir a estos hermanos, es un tesoro. Ken y yo hemos sido cambiados por ir a Cuba. Con esto termino, pero creo que es suficiente. Y este video es un video que está en la página de Misiones Global de Gracia Soberana. Y son nomás imágenes. Algunas cosas tal vez las reconozcan, algunas no. Pero vean, vamos a ponerlo para que lo vean y con esto terminamos. Es la obra de Gracia Soberana en diferentes partes del mundo. Ese es Michael Ranger. Es la iglesia de Etiopía. El colegio de pastores. Your glory far exceeds
human thought. So with each breath I'll bless your name, oh God. Your name will be revered by children yet to come, as generations sing of wonders you have done. Your strong and mighty deeds are always near. Oh God, most high, your name Pues ahí está. be revered. How great Esos fieles. Esos son los hermanos que se fueron a plantar. Aquí está Cuba. Hasta que... Esa es una de las iglesias en Cuba. Está Belardo. Debe ser Colombia, no Colombia. Esa es Filipinas. No sé por qué lo pusieron ahí, pero... Ucrania, en Europa. Ahí está Jeff. Alemania, el colegio, son los maestros del colegio de pastores de allá. Italia, son los pastores de Italia. Esos son los pastores europeos. No sé qué iglesia sean. Las misiones de los jóvenes que van a equipos de evangelismo. Es el pastor que se fue a Inglaterra, no se los mencioné. Ese es Jeff de Filipinas. Corea del Sur. Ese, mire la conferencia de alabanza en Filipinas. Ahí está Bob. Hermanos, ahora tenemos la oportunidad de hacer algo concreto y de apoyar y de orar y de dar y de ofrecernos y de ir a las naciones. Antes no teníamos, ahora sí podemos hacerlo. Nuestra región, México, que ustedes participan de esa región, damos una ofrenda al Fondo Global de Misiones de Gracia Soberana. Ahorita que decía Germán, ¿dónde van sus diezmos? Sus diezmos también van a ese fondo, que es el Fondo Misionero de Latinoamérica. Y México, está ofrendando también para la misión global. Pero ustedes también pueden hacerlo directamente. Pero pueden orar. Si Dios les ha dado el ministerio de oración, hermanos, pueden orar. Pueden buscar los newsletters, pueden conectarse a la página, pueden estar recibiendo un correo con las necesidades quincenales que se mandan para orar por los que están siendo enviados, por lo que está sucediendo en diferentes partes. Recuerden que el Señor murió, derramó su sangre. Dice Apocalipsis 5:9 que con su sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, porque Él quiere que tengamos ese corazón para las naciones. Gracias, hermano.